en la asignatura de Derecho Procesal Constitucional. Es una asignatura fundamental para la formación de los profesionales del derecho, para que ejerzan su labor jurídica con sustento, con solidez, con fortaleza, porque los asuntos referidos a la Constitución y a los procesos constitucionales son matriciales para el ejercicio del derecho, para el ejercicio de cualquier rama del derecho. Derecho de familia, derecho penal, derecho laboral, derecho mercantil, derecho civil, derecho municipal, derecho militar. Es fundamental el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional, es decir, el derecho adjetivo constitucional, es la matriz y es la fuente de todas las otras ramas procesales del derecho, es decir, del derecho procesal laboral, del derecho procesal civil, del derecho procesal penal, del derecho procesal de familia, del derecho procesal mercantil. Si se maneja entonces el derecho procesal constitucional, si se adquiere el expertise y se apropia de la racionalidad y la lógica del derecho procesal constitucional, se desarrollará con mayor facilidad las otras ramas del derecho procesal, porque éstas derivan del derecho procesal constitucional. Y vamos a ver generalidades del derecho procesal constitucional, que es parte de esta unidad número 1, como una unidad base, una unidad guía. Bien, veamos la diferencia entre el objeto de estudio del derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. Como hemos venido diciendo, el derecho constitucional sería el derecho sustantivo constitucional y el derecho procesal constitucional sería el derecho adjetivo constitucional. El derecho constitucional se enfoca en el estudio de la Constitución como norma suprema, la organización del Estado, la división de los órganos de Estado, los derechos fundamentales, el concepto tradicional del Estado habla de la división de poderes de Estado, pero en el modelo constitucional nicaragüense, que es un modelo muy propio, no hablamos ni de poderes ni hablamos de división, hablamos de Estado unitario e indivisible. Y cuando hablamos de las funciones, de las atribuciones del Estado, estas se ejercen a través de órganos de Estado. Entonces, el derecho constitucional estudia la unicidad del Estado, las estructuras del Estado, los órganos de Estado, que en el modelo constitucional nicaragüense, la Presidencia de la República ejerce una jefatura de Estado y de gobierno y coordina los órganos de Estado. Bien, ese es el derecho constitucional. El derecho procesal constitucional es la disciplina jurídica que estudia sistemáticamente la jurisdicción, magistratura, órganos y garantías constitucionales, entendiendo estas últimas como los instrumentos predominantemente procesales dirigidos a la protección y defensa de valores, principios y normas fundamentales. En cuanto a la naturaleza del derecho procesal constitucional, existen diferentes posturas, pero vamos a mencionar dos posturas dominantes. Una, la europea, que considera al derecho procesal constitucional parte del estudio de la ciencia constitucional como justicia constitucional, y la postura latinoamericana, que defiende su autonomía científica con dos vertientes: autonomía mixta y autonomía procesal. La postura latinoamericana de autonomía procesal es la más aceptada y la que se ha dicho paulatinamente, se ha venido consolidando paulatinamente. Si bien se considera una disciplina procesal autónoma, los vínculos con el derecho constitucional son intensos, indisolubles, incluso con mayores proyecciones que otras ramas procesales respecto a materias
sustantivas. Es importante entonces tener presente estas dos vertientes, la europea y la latinoamericana. Sobre el desarrollo histórico del derecho procesal constitucional, solamente algunas pinceladas. En la antigüedad, en Grecia, la superioridad del nomos, ley constitucional, sobre el specifisma, el decreto con la acción pública, grafé, paranonon, y en Roma el interdicto pretoriano o Mine Libero, exhibiendo para la defensa de hombres libres detenidos arbitrariamente. También en el derecho antiguo, el tribuno de la plebe, que defendía intereses populares mediante la intercesio tribunicia. Son algunos hallazgos, algunos rasgos del derecho procesal constitucional en la antigüedad. En la Edad Media y la Edad Moderna encontramos el habeas corpus, el Amendment Act de 1679, el primer ordenamiento detallado que regula un proceso constitucional, el Justicia Mayor del Reino de Aragón del siglo XII, que velaba por el cumplimiento de los fueros, la batalla de Lord Edward Coke por la supremacía del common law, especialmente en el célebre Oldham's Case de 1610. Estos son solamente algunos puntos referenciales históricos. En el desarrollo histórico de la edad contemporánea, en este periodo se desarrollan las constituciones escritas, las ideas de Locke y Montesquieu sobre la división de poderes encuentran recepción y sirven para el establecimiento de los derechos fundamentales y la limitación del poder. Yo estoy mencionando esto por información, por conocimiento, por cultura jurídica general. No necesariamente es que nosotros estemos de acuerdo con estas posturas, pero tenemos que conocerlas, tenemos que estudiarlas para precisamente poder cuestionarlas. Porque en el caso del modelo nicaragüense, el modelo constitucional nicaragüense, nosotros hemos roto de manera radical con estos parámetros, estos enfoques, estos paradigmas constitucionales europeos que nacen aquí en el siglo XVIII. Pero bien, tenemos que conocerlo. En 1787, con la consignación del principio de supremacía constitucional en el artículo 6 de la Constitución de los Estados Unidos, luego tenemos en 1803 el caso Marbury versus Madison, resuelto por la Suprema Corte de los Estados Unidos, punto de inflexión del fenómeno histórico-social en su dimensión contemporánea. En 1841 tenemos la instauración del juicio de amparo en la Constitución de la República de Yucatán, ya más cercano a nuestra realidad en América Latina, y el sistema colombo-venezolano de control constitucional de leyes. Tenemos a Capelletti, que advierte la influencia del control judicial de las leyes estadounidenses y señala una tendencia evolutiva común y universal del fenómeno, tanto en el common law como en el civil law, distinguiendo tres etapas que denominó como derecho natural, derecho legal y justicia constitucional. Todos estos son huellas históricas para comprender el derecho procesal constitucional. Como figura científica, en una configuración científica, podemos apuntar una etapa precursora del derecho procesal constitucional. Entre 1928 y 1942 se inicia con el trabajo de cimentación teórica de Kelsen sobre las garantías jurisdiccionales de la Constitución en 1928 y se reafirma con la polémica que sostuvo con Smith sobre quién debería ser el guardián de la Constitución en 1931. Otra huella histórica es el descubrimiento procesal entre 1944 y 1947. El procesalista español Alcalá Zamora y Castillo advierte la existencia de una nueva rama procesal y le otorga denominación, primero en Argentina, entre 1944 y 1945, y luego en México, en 1947.
Una tercera huella es el desarrollo dogmático procesal entre 1946 y 1955. El procesalismo científico realiza aquí importantes contribuciones con Couture entre 1946 y 1948, Calamandrei entre el 50 y el 56 y Cappelletti en 1955. Una cuarta huella histórica es la definición conceptual y sistemática del derecho procesal constitucional entre 1955 y 1956 por Fix-Amudio, que realiza la definición conceptual de esta rama del derecho como una disciplina procesal en su trabajo La garantía jurisdiccional de la Constitución mexicana, que fue un ensayo de una estructuración procesal del amparo entre el 55 y el 56. Todos estos autores debemos de estudiarlos con bastante detalle. Hay una segunda generación, una segunda oleada de forjadores del derecho procesal constitucional. Ahí tenemos, a partir de la década de los 70 del siglo pasado, la semilla científica sembrada retoma nuevos brotes de los forjadores de esta segunda generación, curiosamente por dos constitucionalistas, Domingo García del Perú, que advierte la existencia de la disciplina cuando emprende un análisis sobre la habeas corpus en su país en 1971. Si bien discrepa en cuanto al contenido que Fix-Amudio le ha otorgado relativo a la distinción con el derecho constitucional procesal, acepta y defiende con argumentos sólidos la naturaleza procesal de la disciplina. Y tenemos a Néstor Pedro Sagués de Argentina, que estudia la institución del amparo en 1979 y acoge y advierte que el derecho procesal constitucional acepta la confluencia del derecho constitucional procesal como una materia de la ciencia constitucional. Si bien es cierto, advierte mutaciones y zonas comunes que conlleva la posibilidad del análisis mixto de los institutos jurídicos vinculados a esta densidad constitucional. Estos forjadores de esta segunda generación del derecho procesal constitucional se han convertido en embajadores del derecho procesal en Latinoamérica, tomando o formando una escuela en sus respectivos países y en general en nuestro continente, lo que se ha llevado a la formación del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional en el 2003 y asociaciones similares en diversos países. El contenido del derecho procesal constitucional podemos trazar varios ámbitos, varios lineamientos. El derecho procesal de la libertad, que comprende el estudio de los instrumentos para la protección de los derechos fundamentales y derechos humanos, el amparo, el habeas corpus, el habeas data, el ombudsman o el ombudsperson, para darle un enfoque de género, el procedimiento de investigación de la Corte Suprema de Justicia, etc. Tenemos el derecho procesal constitucional orgánico, que está referido a las interpretaciones o los análisis de las garantías constitucionales para dirimir competencias, para dirimir funciones, atribuciones de los órganos de Estado, así como de la acción abstraída o abstracta de inconstitucionalidad de normas generales. Otro lineamiento es el derecho procesal constitucional local, que es un estudio de instrumentos para proteger ordenamientos constitucionales o estatutos de estados, provincias o comunidades autónomas. O una cuarta dimensión o lineamiento es el derecho procesal supranacional, que es el sector creciente, es un sector en ebullición debido a la importancia de los pactos, de los instrumentos jurídicos internacionales, así como los tribunales internacionales de derechos humanos que realizan una función semejante a tribunales constitucionales. Pero bien, la posición que una norma jurídica internacional va a tener está determinada por lo que la constitución de cada país diga, ¿verdad? Si la constitución dice que los instrumentos ocupan una posición supranacional, pues estará en la norma internacional por encima de la constitución. Si la constitución dice que la norma internacional tiene el mismo estatus, el mismo nivel de la constitución, tendrá ese nivel. Y si la norma constitucional dice
que tiene una posición infra, es decir, que está por debajo de la norma constitucional, pues tendrá esa posición. La norma internacional estará por debajo de la norma constitucional. En el caso de Nicaragua, la Constitución está por encima de cualquier tratado internacional o de cualquier ley nacional. En cada sector se pueden analizar el tipo de órgano, la magistratura y jurisdicción constitucional, ¿verdad? Además de los autores que hemos mencionado, tenemos que leer, ¿verdad?, a Ferrer MacGregor, que lo hemos usado para hacer una sistematización de esta presentación y tener claro, pues, de los lineamientos principales del derecho procesal constitucional.